Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar dos temas: el prisma recto y el cilindro circular recto. Vamos con el primero. El prisma es un poliedro, pero tiene una característica especial. Tiene dos regiones poligonales congruentes y paralelas, que se les llama bases. Y lateralmente está constituida por regiones rectangulares, tal como ustedes observan ahí, ¿ya? Vamos a entrar en detalle al dibujo para explicarles, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven ahí en este caso, dos regiones triangulares de color celeste. Estas regiones, en forma general, es una región poligonal, son congruentes y paralelas, y se les denomina base. Como mínimo, por supuesto, la base debe ser una región triangular. Y alrededor de este prisma está constituida por regiones rectangulares, ¿ya? Por lo tanto, esto determina que las bases y esas regiones rectangulares son perpendiculares. Entonces vamos a colocar aquí a esta región cara lateral. Entonces, la superficie de un prisma está envuelta por dos bases y alrededor hay caras laterales. Ahora bien, algunos elementos básicos del prisma, que por supuesto es fácil de determinar. Por ejemplo, ¿a qué llamamos vértices? Vértices llamaremos a los extremos de este sólido. O sea, es donde concurren esas líneas. Y esas líneas, las que concurren, por si acaso, se les va a denominar arista básica, ¿ya? Y arista lateral, por supuesto. Simplemente arista, ¿no? En este caso, esta arista será lateral. Y la que voy a mencionar a continuación es la arista básica. ¿Por qué? Porque pertenecen simplemente a la base, ¿ya? Ahora bien, la arista lateral, que son estas líneas perpendiculares a las bases, también se puede denominar altura. La altura, como ustedes bien saben, es un segmento perpendicular a las dos bases. Por lo tanto, la longitud de esa altura es la misma longitud que la arista lateral, para el caso de un prisma recto, nada más, ¿ya? Muy bien. Esta parte que está aquí, donde ustedes ven tres rectángulos y dos regiones triangulares sombreadas, es el desarrollo de este prisma. Ustedes saben que se conserva aquí la altura. Para todos los casos, la altura es la misma. Por lo tanto, solamente voy a colocar una nada más. Y en la base, como en este caso es una región triangular, entonces voy a colocar las aristas básicas como A, B, y por supuesto, colocamos aquí C. ¿Qué vienen a ser A, B y C? Las aristas básicas, que son los lados de este triángulo que encierra a la región triangular. Y a la hora de desarrollar estas aristas, por supuesto, se distribuyen de esa forma. Ahora, ¿cuál es el objeto del desarrollo de un prisma? Primero, para determinar las fórmulas que vamos a trabajar. Por ejemplo,
el área lateral. ¿Qué es el área lateral? El área lateral es la suma de las áreas de las caras laterales. En este caso, ustedes observan aquí las tres caras laterales juntas formando una región rectangular que se llama superficie de desarrollo lateral. ¿Cómo calculamos el área de la superficie lateral? Simplemente es largo por ancho. En este caso el largo, ¿no?, la longitud mayor, es la suma de A, de B y de C. ¿Y qué me representa A más B más C? Me representa el perímetro de la base. Por eso que la formulita aparece área lateral perímetro de la base. Pero eso está multiplicado por H, que me representa la altura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, queremos calcular el área total. Según la definición, las bases deben ser congruentes y paralelas. Por lo tanto, basta con encontrar el área de una de ellas y lo multiplico por 2. Y luego lo sumo el área lateral y obtengo el área total. Ahí está la formulita. El área total es área lateral, que ya sabes cómo calcularlo, más el doble del área de una de las bases. Por si acaso, esta es la base y esta es la base. ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un sólido. Se calcula como área de la base por la altura. La base, repito, puede ser a partir de una región triangular hacia adelante. Entonces ya tenemos que saber cómo encontrar el área de una región triangular. Hay muchas fórmulas. Y si fuese una cuadrangular, también. Inclusive para un polígono de n lados. ¿Ya? Ahora, otra inquietud también respecto al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes acá, tenemos una hormiguita en este extremo y quiere llegar al extremo superior, donde dice vértice. Y no puede ir por las aristas laterales, simplemente porque hay insecticida. Entonces, para eso tiene que ir por las caras laterales. Entonces, pero como tiene tanta hambre, entonces lo que va a hacer la hormiguita es buscar un atajo, un camino más corto para ir del extremo inferior al extremo superior de la altura. Entonces, si esto es la trayectoria mínima que sigue la hormiguita, ¿cómo podemos calcular esa longitud? Esa longitud lo calculas simplemente desarrollando el prisma e indicando que como es mínima, en el plano tiene que ser un segmento de recta. En otras palabras, viene a ser la diagonal del desarrollo de la superficie lateral. También es bueno saber el desarrollo de un prisma porque te da la posibilidad de encontrar la longitud de la trayectoria mínima. Ahora bien, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el prisma regular. Un prisma regular, para que así sea, necesariamente tiene que ser un prisma recto, pero con una característica. La base debe estar limitada por un polígono regular. Por ejemplo, ¿no? Si la base tiene en el contorno un triángulo equilátero, las tres aristas básicas serían iguales. Entonces se llama prisma triangular regular. Si no es regular, simplemente se dice prisma recto triangular. Si fuese un cuadrado, sería prisma regular cuadrangular. Si fuese 6 lados, la base, entonces sería prisma regular hexagonal. Entonces, para que sea regular, requisito, tiene que ser prisma recto. Y que la base debe estar encerrada por un polígono regular. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a hablar sobre el paralelepípedo. El paralelepípedo es también un prisma, ¿ya? Ojo, el prisma puede ser recto oblicuo.
En este caso nos estamos abocando al estudio del prisma recto y sus derivados, como el paralelepípedo rectángulo, también conocido como ortoedro o rectoedro. Consiste en la vida real como una cajita rectangular. Es en verdad un prisma recto, con las bases rectangulares y las caras laterales también regiones rectangulares. Puede haber una posibilidad, por ejemplo, de que las bases, o una base, o una cara, por ejemplo, puede ser cuadrada. También se le denomina paralelepípedo rectángulo, ortoedro o rectoedro. Pero que digan dos caras diferentes, que son regiones cuadradas, ya se transforma en un cubo. Normalmente, las tres aristas que ustedes ven acá, las tres aristas básicas A, B y C, normalmente son diferentes, pero puede ser que uno de ellas coincida. ¿Está? Muy bien, muchachos. Entonces, como es un prisma recto, las fórmulas para poder hallar el área, para poder hallar el volumen, son las mismas, no va a cambiar. Pero dada la situación que todas las caras son rectangulares, podemos calcular directamente el área total. Algunos se preguntarán, y profe, ¿por qué no puede calcular el área lateral? Fíjate que todas las caras son rectangulares, por lo tanto, cualquier cara puede ser la base. Por ejemplo, aquí la base es este rectángulo de aristas A y B. Y yo puedo colocar una fórmula de área lateral con esta base. Pero si le cambio de posición, no tendría que estar haciendo otra vez la fórmula nueva para un área lateral. ¿Ya? Esa es la razón por la cual debemos, para todos los casos, el área total. ¿Y cómo se calcula? Bueno, podemos determinar, por ejemplo, un paralelepípedo en estas condiciones, por ejemplo, fíjate, ahí. Este paralelepípedo que ustedes ven acá es la misma que ve acá, con las dimensiones siguientes. Este viene a ser el largo A, el ancho B, el nivel o altura C. Ahora, por ejemplo, también podemos establecer lo siguiente, ¿no? Esta cara frontal para nosotros, ¿de acuerdo? Es una de las caras del paralelepípedo. Esta que está acá es otra. Y finalmente tenemos acá otra cara, en este caso horizontal, C. Ahora, por supuesto que son, hemos colocado letras mayúsculas porque son áreas de las regiones de las caras. Muy bien. Si tú quieres calcular el área total, vas a tener que calcular el área del doble de las caras. Por ejemplo, esta cara A frontal tiene otro equivalente atrás. El B también, lateral, y el techo con el piso igualito. ¿Cuánto vale el área A? Es A por C. Y el área B, B por C. Y el área C, A por B. Como son dos veces, por eso que aparece la fórmula, área total, el doble de AB más BC más AC. Muy bien, ya tenemos el área total. ¿Cómo calculamos la diagonal? La diagonal se calcula por el teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, este también es B. Y nosotros sabemos también que este angulito es recto. Entonces, date cuenta que en la base tenemos cateto B, cateto A. Podemos concluir en calcular la diagonal de la base. Este sería, por ejemplo, también C. Y este sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y luego le aplica Pitágoras y obtendrás la siguiente expresión. La diagonal del paralelepípedo al cuadrado es la suma de los cuadrados de las tres aristas.
Eso es. ¿Ya? Lo desarrollas y puedes sacar la raíz cuadrada y obtienes el valor de la diagonal. ¿Y por qué no se podía calcular la diagonal de un prisma cualquiera? Tú lo has dicho, es cualquiera. Te tienen que dar primero el dato. Si la base es triangular, pentagonal, hexagonal, octogonal. Entonces, habrá una expresión independiente de esta que está acá. Este es exclusivo para el paralelepípedo, donde las bases son rectangulares. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el volumen? Bueno, el volumen se calcula como área de la base por la altura. A por B por C. Pero también se puede calcular así. Miren, raíz cuadrada del producto de las tres áreas distintas, A por B por C. Tú sabes que el A equivale a A por C, lo puedes colocar aquí en B y en C, le sacas la raíz y obtienes lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que si te dan como dato, ojo, si te dan como dato, las áreas de las tres caras, no necesitas calcular la arista. De frente puedes emplear la fórmula que caracteriza para calcular, en este caso, inmediatamente el volumen, conociendo las tres áreas. ¿Ya? Entonces es muy importante reconocer estas fórmulas, sobre todo en los ejercicios. ¿Ya? En los ejercicios, utilicen bien las formulitas donde ustedes pueden expresar los datos correctamente y obtener un resultado beneficioso. Aquí tenemos, jóvenes, los principales prismas regulares con los cuales se va a trabajar. Por ejemplo, el prisma triangular regular. Apenas tú lees un ejercicio donde te digan prisma triangular regular, tú asumes que el triangulito que encierra la base es justamente eso, ¿no? Un triángulo equilátero. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Todo lo concerniente a un triángulo equilátero. Especialmente trabajan con el área. ¿Y cómo se calcula el área de la base? A cuadrado raíz de 3 sobre 4. También utilizan, hay veces, el baricentro. Tú sabes que el baricentro es el punto de intersección o concurrencia de las alturas, medianas, mediatrices, todo, puesto que es un triángulo equilátero. La altura es tan igual como un prisma cualquiera. Es una perpendicular, ¿no es cierto?, a las bases. Y se repite 3 veces porque así es. Y si quiero calcular su área lateral, es muy sencilla. Perímetro de la base por la altura, o sea, 3A por H. Y el área total, bueno, la misma fórmula, ¿no? Área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Ya? Entonces, exclusivamente tiene que tener en cuenta que será regular cuando la base sea un polígono regular. Igual sucede con el prisma cuadrangular regular. La base, obviamente, es un cuadrado, ¿no? O una región cuadrada. ¿De acuerdo? Es muy importante conocer la base y todas las características que tiene una base. Quiere decir, por ejemplo, que esto lo podemos colocar H, ¿no? Ahora, este prisma es especial, puesto que se puede hacer muchas cosas acá. Pareciera un cubo, ¿cierto o no? Entonces tiene las características del cubo. También tiene 4 diagonales, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Entonces manejen bien, cada vez que le digan región cuadrangular regular es cuando la base sea un cuadrado, ¿de acuerdo? Igual sucede con el prisma hexagonal regular. El prisma hexagonal regular tiene como base a un hexágono regular. ¿Y qué hay que conocer del hexágono regular? Muchas cosas, ¿no? Para empezar, bueno, debes colocar los lados congruentes, ¿ya? Pero no solamente eso, ¿no? Cuando se trabaja con prisma hexagonal regular,
básicamente se trabaja con todas sus características, ¿no es cierto? Puesto que ustedes conocen muy bien en el hexágono regular se puede encontrar muchas propiedades desde el área misma. ¿Cómo podías calcular el área de un hexágono regular o de una región hexagonal regular? Ustedes saben que pueden dividirlo en exactamente 6 regiones triangulares equiláteras, tal como ven ahí. Y entonces, basta con encontrar el área de una de ellas y lo multiplico por ¿cuánto? Por 6. Nótese también que pueden encontrar el valor de esta diagonal. Esa diagonal, ustedes lo saben perfectamente, equivale al valor del lado y multiplicado por una constante, en este caso es raíz de 3. Tácitamente tienes que saber esto para poder relacionar las líneas que aparecen en la base de ese hexágono regular. ¿Ya? Entonces, prima hexagonal regular cuando el polígono que lo limita es un hexágono regular. La altura, por supuesto, es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ojo, para todos los casos, las caras laterales son congruentes. O sea, en un prima hexagonal regular, cuadrangular, triangular, en forma general, para un prima regular, las caras laterales son congruentes, porque tienen la misma arista básica y la misma arista lateral. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes. Hablemos sobre el cilindro circular recto, o también llamado cilindro de revolución. El cilindro, como ustedes entenderán acá, miren el gráfico principal. Fíjate, en el gráfico principal se observa a una región rectangular A, B, C, D, que gira una vuelta completa en torno a un lado que lo llaman eje. Eje significa una recta fija en la cual todos los puntos, excepto el eje, se puede mover, ¿ya? Y pueden descubrir, generar cualquier sólido. En este caso, como la matriz es un rectángulo ABCD, manteniendo fijo el eje que es AB, el punto C gira alrededor describiendo una circunferencia. Pero BC, que tiene infinitos puntos, va a generar infinitas circunferencias. Están pegaditos, por lo tanto BC genera un círculo. Y como AD es paralela a BC, entonces por lo tanto también va a generar otro círculo. De ahí viene el nombre de cilindro circular recto. Esto es evidentemente parecido ¿a quién? Claro, parecido al prisma, porque tiene dos bases congruentes y paralelas. Pero la parte lateral de este cilindro circular recto, o llamado de revolución, es una superficie rectangular. Es más o menos como una lata, por ejemplo, una lata de leche Gloria, ¿cierto? La etiqueta que envuelve a la superficie del cilindro es un rectángulo, o una región rectangular. Y las tapas son netamente circulares. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a identificar, ¿no? R me representa el radio de la base del cilindro, o simplemente radio de la base. La generatriz, que es esta línea CD, se mantiene constante alrededor. También lo puedes llamar altura, porque en este caso del cilindro, la generatriz coincide no solamente en nombre, sino también en la figura misma de la altura. ¿Ya? Entonces, G para nosotros será la generatriz, o altura. ¿Ya? ¿Qué viene a ser B? B viene a ser el centro del círculo superior.
el centro de la base superior, así como el A, el centro de la base inferior, ¿ya? Esta curvita, esta flechita curva indica que va a girar exactamente, para que se pueda generar, 360 grados. Ahora la pregunta es, ¿y qué tal gira la mitad? O gira 90 grados, mire, gira 270 grados, gira 30 grados. También se obtiene un sólido, pero no se va a llamar cilindro de revolución, se va a llamar cuña cilíndrica. Y su volumen se calcula de acuerdo a una regla 3 simple, ¿no? Si para 360 tiene una fórmula para el volumen, para 90 tendrá la cuarta parte. Simplemente así, ¿ya? Este desarrollo es muy importante, como ya le dije yo hace un momentito, recuerden ustedes en el desarrollo del prisma cuando tenía una hormiguita que quería ir de un extremo inferior a un extremo superior de una arista, ¿no? Es más o menos así, miren, chequea. Ahí tenemos a la hormiguita y quiere llegar hasta este extremo. Por supuesto, para poder calcular la longitud de esa trayectoria, es importante el desarrollo, porque según la teoría que nosotros manejamos, la trayectoria mínima es recta en el plano. Y como acá la superficie es plana, esa misma línea curva la podemos representar acá como línea recta. Y a través del teorema de Pitágoras podemos determinar su valor. Ahora bien, las bases son círculos, sus áreas son pi r cuadrado. En la parte lateral, que es su superficie de desarrollo lateral, la generatriz se mantiene constante. Pero ¿por qué acá aparece 2 pi r? En el largo de este rectángulo, ¿por qué aparece 2 pi r? Porque es la longitud de la circunferencia. Si ustedes cortas en D y lo extiendes, tienes un segmento de recta, cuya longitud es 2 pi r. Esa es la razón. Ahora, el área lateral, ¿cómo se calcula? Base por altura, nada más. O sea, 2 pi r por g, ahí está. Y queremos el área total. Al área lateral, ¿ya? Tenemos que calcular 2 veces el área de la base. 2 pi r g más, cada uno de estos es pi r cuadrado, 2 pi r. Lo suma, lo factoriza, tienes esto. 2 pi r g más r, es el área total. Y el volumen es el mismo volumen de un prisma, ¿no? Área de la base, pi r cuadrado multiplicado por la altura. En este caso, es la generatriz. Bien, jóvenes, vamos con el problema número 1. Si se desea que el nivel de agua descienda 4 metros en un depósito que tiene forma de un paralelepípedo rectángulo de 7 metros de largo y 5 metros de ancho, ¿qué cantidad de agua se debe vaciar? Muy bien, muchachos, vamos a dibujar acá el paralelepípedo. Ojo, el paralelepípedo no necesariamente hay que dibujarlo con una altura pequeña, por supuesto que no, ¿ya? Basta que tenga caras rectangulares suficiente para que sea un paralelepípedo. En este caso, nos están indicando, por supuesto que son, todas las unidades, como ustedes verán, están en metros. Por lo tanto, es muy sencillo entonces ubicar al final qué unidad nos va a resultar, ¿ya? 7 me representa seguramente el largo y 5 el ancho. Aquí no se sabe quién es el largo y ancho, por si acaso. Eso lo puedes asumir tú, ¿ya? Pero la altura sí no se sabe. No se sabe qué cantidad de agua hay acá. Si está lleno, está la mitad, un poquito menos, un poquito más. Tú asume que esté lleno, simplemente, ¿ya? Porque no vas a calcular el volumen total. Simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente acá. Acá te está indicando
que se debe vaciar una cierta cantidad de agua, ¿de acuerdo? Y entonces, como se debe vaciar una cierta cantidad de agua, lo que tengo que hacer es justamente bajar el nivel. Imaginemos que esté lleno. Listo. Si está lleno, entonces lo que yo voy a proporcionar acá en este dibujito, ¿ya? Este dibujito, prácticamente me indica, ¿ya? Me indica qué cantidad de agua, pero en forma de un sólido. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente de que se puede representar como un sólido de agua, en este caso, un paralelepípedo de agua, cuyo volumen lo deseamos calcular. ¿Qué nivel descendió? En este caso, el nivel es 4, ¿ya? Y si es 4, medido desde arriba, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo esto, ya puedo saber la cantidad de agua que se está extrayendo o se está vaciando. Porque la forma que tiene el sólido de arriba también es un paralelepípedo. Pero sus dimensiones, ¿cuáles son? 5, 7 y 4. Ah, ya. Profe, o sea que el volumen se puede calcular de esta forma. Claro, se puede calcular de esta forma, ¿no? Multiplicando, como ustedes ya bien saben, el producto de 4 por 5 por 7. Y esto es equivalente a 140. Pero ustedes saben muy bien que como todo está en metros, sería la unidad metros al cubo, ¿cierto? Podemos representar acá, por ejemplo, metros, pero al cubo. Ya que en la San Marcos, generalmente, o en las universidades, siempre colocan la unidad específica, ¿no? Colocan una U al cubo, que significa también milímetros, metros, kilómetros al cubo. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes. Problema número 2. El desarrollo de la superficie lateral de un prisma cuadrangular regular es un cuadrado inscrito en una circunferencia, cuyo radio equivale a 2. Calcule el volumen del prisma. Muy bien, muchachos. Tenemos acá el prisma regular cuadrangular. La base es un cuadrado, pero la altura tiene una arista lateral diferente al de la base. Pero cuando se desarrolla, tenemos acá el desarrollo, está formado por 4 regiones rectangulares igualitas, que juntas forman una región cuadrada, inscrita en una circunferencia cuyo radio vale 2. O sea, trazamos acá el radio. Este radio equivale, según el dato, a 2 unidades. ¿Ya? Es el radio. Te piden calcular el volumen del prisma. Para poder hallar el volumen del prisma se necesita que tengas el área de la base y la altura. Pero como es regular, entonces se puede calcular el arista y posteriormente la lateral a través de la circunferencia cuyo radio mide 2. Como este es el centro, trazamos también el otro radio que vale obviamente 2. Y entonces, ustedes reconocen esta propiedad, que el ángulo central del cuadrado tiene que ser 90, ¿ya? Y este lado debe medir 2 raíz de 2.
Muy bien, ahí lo tenemos. 2 raíz de 2. Ya. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos pequeños segmentitos, que son las aristas básicas, son igualitas. Entonces, si todo vale 2 raíz de 2, tenemos que dividirlo entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Ya? Entonces, cada arista debe medir raíz de 2 entre 2, porque este hay que dividirlo entre 4. Entonces, lo dividimos exactamente entre 2. Cada arista mide raíz de 2 entre 2. Y ahora, ¿cómo calculamos la arista lateral o altura? Es simplemente la misma, porque este es un cuadrado. Entonces, este vale 2 raíz de 2. Ah, entonces, colocamos aquí el valor de la altura, que vale también 2 raíz de 2. ¿Y qué podemos obtener? Lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? El volumen. Entonces, el volumen del prisma regular cuadrangular será igual a área de la base, ¿sí?, multiplicado por la altura. En este caso, el área de la base. Tenemos acá el lado del cuadrado, raíz de 2, ¿de acuerdo? Sobre 2. Entonces, si este es el lado, su área, obviamente, es todo esto, ¿está bien? Va a elevarse al cuadrado, ¿está bien? Todo esto que está acá es una expresión donde se va a elevar al cuadrado. Entonces, el lado cuadrado me representa el área de la base, multiplicado por la altura. La altura equivale a 2 multiplicado por la raíz de 2. Muy bien, muchachos. Entonces, de aquí obtenemos prácticamente la solución, ¿no? Esto multiplicado por esto te resulta simplemente raíz de 2. Y ese viene a ser pues la solución del problemita número 2 también. Bien, jóvenes, seguimos con el problemita número 3, ¿ya? ¿Qué sucede acá? En la figura, el volumen dice que es numéricamente igual al cuádruplo del área de la sección diagonal sombreada. Calcule el área de la cara superior ABCD. Bueno, en principio, este sólido es un paralelepípedo rectangular. ¿Ya? Es un paralelepípedo rectangular. Entonces, el volumen ya sabes cómo se calcula, el producto de las 3 dimensiones. Aquí lo que falta señalar es el valor de la altura, que podemos colocarle la letra característica de H. H también puede ser aquí y puede estar acá. O sea, esas líneas son iguales y congruentes. Por ejemplo, este es 2X también. Y se nota que este angulito de aquí es recto. ¿Por qué razón? Porque las bases son rectangulares. ¿De acuerdo? Son rectangulares. Y el X también puede bajar. Indicando, por supuesto, que por el teorema de Pitágoras, X y 2X como cateto, puedes calcular el valor de BD, perdón, de B' de', que es lo mismo que BD, por supuesto. Y de aquí obtienes X raíz de 5. ¿Está bien? Ese viene a ser el valor de BD. Ahora bien, se supone que
esta región que está pintada de color amarillo es una región rectangular que es perpendicular a las bases. O sea, estamos hablando del paralelepípedo, ¿no? Esta región que está pintada de color amarillo es una región rectangular. Entonces, teniendo esas condiciones, vamos a plantear el problema. El volumen, ya, vamos a plantearlo acá, jóvenes, el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen es, para empezar, 2x por x por h. Entonces tenemos acá 2x por x y por h. Y eso es igual al cuádruplo, o sea, 4 veces el área de la sección diagonal sombreada. O sea, 4 veces h multiplicado por x raíz de 5. Entonces colocamos acá x raíz de 5. Por supuesto que acá tenemos una raíz, ¿ya? Ahí está, x raíz de 5. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá, tenemos que simplificar. Por ejemplo, aquí podemos emplear una simplificación para h. También podemos sacar otra simplificación aquí, esta x con esta x. También sacamos la mitad. Al final, ¿qué te quedaría? X igual a 2 raíz. Sí, x es igual a 2 raíz de 5. Pero a ti te conviene no tener el x, sino que te conviene tener el x cuadrado. ¿Cuánto saldría el x cuadrado? Claro, el x cuadrado te saldría justamente 20. ¿Ya? Entonces, al tener x cuadrado 20, ya puedes determinar lo que te pide. A ti te están pidiendo cuál es el área de la región sombreada. ¿Ya? Entonces, podemos establecer aquí rápidamente la solución. El área que te están pidiendo es el área de la región superior ABCD. ¿Y eso cómo se obtiene? Multiplicando 2x con x. ¿Ya? Entonces, de ahí fácilmente te sale pues 2x cuadrado. Pero como x cuadrado es 20, entonces el área que vas a obtener va a ser exactamente 40. Ese viene a ser el área de la región superior ABCD. Bien, jóvenes, tenemos aquí, por ejemplo, la resolución del problema número 4. Es un prisma hexagonal regular, donde te piden calcular el volumen. Te piden calcular el volumen. ¿Cómo se halla el volumen de un prisma? Área de la base multiplicado por la altura. En este caso, la base viene a ser una región hexagonal regular. ¿Recuerdas en la teoría cómo desarrollábamos el área de una región hexagonal? Ese es justamente lo que voy a hacer acá. Mira, chequea bien. Esta región, cuya área le voy a llamar S, se tendría que hallar y multiplicar por 6 veces para obtener el área de la base, que es la misma de arriba que la de abajo. Pero acá resulta que como O es el centro, raíz de 3 me representa el apotema de este hexágono.
Ustedes saben por teoría que se puede trazar esta línea y obtener un angulito de 60 grados. ¿Ya? Entonces, porque hemos llevado ya polígonos regulares, ustedes ya dominan este tema, ¿sí? Entonces, si a 60 se opone raíz de 3, esto será 1. Pero como estas cantidades son iguales, tendría que la arista vale 2. Por lo tanto, colocamos aquí 2. Y tenemos una región triangular equilátera del lado 2. Ya puedo calcular entonces el volumen. Por lo tanto, voy a describirlo así. El volumen que se supone es del prima es 6 veces el valor de S multiplicado por la altura, que en este caso, ¿cuánto vale? 8. ¿Por qué 6 veces? Pues para que dé del área de todo el hexágono regular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos S? Ese es el detalle. El área representada por S se calcula como lado elevado al cuadrado por la raíz de 3 y todo esto dividido sobre 4. ¿Cierto? Sobre 4. En este caso, el lado al cuadrado sería 2 al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido sobre 4. Y todo esto, por supuesto, multiplicado por 8, que viene a ser la altura. Entonces, en conclusión, ya tenemos el valor del volumen. ¿Cuánto valdría el volumen? Este 4 con este 4 se cancela, por supuesto, ustedes al ojo ya lo hicieron. 8 por 6, entonces me está representando 48 raíz de ¿quién? Raíz de 3. Muy bien, muchachos. 48 raíz de 3 viene a ser la respuesta del problema que me están pidiendo el volumen del prisma hexagonal regular. Listo, jóvenes. Problema número 5. Calcule el área lateral del cilindro circular recto que se muestra. Tenemos ahí este cilindro. En la base inferior tenemos el centro O, que al unir con un extremo de la base superior forma un ángulo de 15 grados con la generatriz. Te piden entonces el área lateral. El área lateral de un cilindro circular recto es 2pi RG. Se necesita entonces el producto de RG. Para ello, vamos a trazar el radio de la base del cilindro. Ahí está. ¿Ya? Y luego, como dato tenemos OA, que vale 16, y también el parámetro generatriz que corresponde justamente a la arista lateral, bueno, en este caso la generatriz, ¿no? ¿Ya? Ojo que este ángulo de aquí debe ser recto, ¿ya? Tú sabes que acá hay un triángulo rectángulo que se ha formado, ¿ya? Vamos a repasar un par de propiedades. Por ejemplo, cuando tengo un triángulo rectángulo de 15,75, la altura equivale a la cuarta parte del valor de la hipotenusa. Quiere decir que la hipotenusa es 4H. También recordando relaciones métricas en un triángulo rectángulo. El producto de catetos, C por A, es equivalente al producto de la hipotenusa por la altura. Ustedes reconocen este teorema que es sumamente importante, que lo voy a usar
en este ejercicio. Entonces, como este es 15, y por supuesto este es 75, antes de aplicar relaciones métricas, tenemos que aplicar la propiedad de 1 a 4. Para ello es necesario trazar una altura relativa a OA. Ahí está. Como OA es 16, la altura debe ser la cuarta parte. En este caso, solamente 4. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora, en este triángulo rectángulo que he formado, voy a aplicar relaciones métricas. El producto de catetos es igual a hipotenusa por altura. Mira, cateto R multiplicado por la generatriz G es equivalente al producto de hipotenusa por altura, o sea, 16 multiplicado por 4. Entonces aquí obtenemos, por supuesto, el valor de RG, que en este caso es 64. Finalmente, muchachos, vamos a calcular el área lateral. El área lateral del cilindro equivale a 2pi RG, 2 multiplicado por pi, ahí está, RG. PRG lo hemos obtenido como 64. Entonces lo reemplazamos, tendría 64 por 2, 128 pi, ¿ya? Ese vendría a ser la solución del problemita número 5. Bien, jóvenes. Problema número 6. Según el esquema, calcular el volumen del cilindro de revolución si CM mide 4 unidades, ¿ya? Y MD mide 5 unidades. Eso quiere decir que la generatriz CD es 9. Lo podemos colocar aquí 9 también, solamente la sumo. El ángulo AOM 90 te piden el volumen del cilindro. Ya, muy bien. Para empezar, tenemos que colocar ángulos rectos en las esquinas, porque la sección axial de un cilindro es rectángulo, ¿tá? Luego, tenemos que recurrir a la semejanza de triángulos. ¿Cómo así? Ahorita les explico. Como tenemos triángulo rectángulo, colocamos aquí alfa, y luego teta. Alfa y teta son complementarios, por lo tanto, este es alfa y esto es teta. Como O viene a ser el centro de las bases, entonces vamos a colocar aquí R, que viene a ser radio de la base, acá también. Se observa un par de triángulos congruentes, eso lo vamos, perdón, semejantes, eso lo vamos a determinar. Mire el triángulo rectángulo ABO, tiene los mismos angulitos que el triangulito OCM. Como tiene ángulos iguales, son triángulos rectángulos con alfa y teta de ángulos agudos, entonces son semejantes. Y si son semejantes, sus elementos homólogos deben ser proporcionales.
¿Y cómo serían los elementos homólogos? Por ejemplo, a alfa, si ustedes aprecian aquí, a alfa le corresponde R. Y a alfa le corresponde 4. Entonces vas a dividir R entre 4. Luego a teta le corresponde 9 y a teta le corresponde R. Cuando hagas las operaciones, de aquí te va a salir el R al cuadrado. El R cuadrado, no lo vayas a sacar raíz, no se necesita sacar raíz. Esto es igual a 36. Ahora me piden el volumen. Entonces voy a colocar aquí el volumen. Se supone que es del cilindro, ¿no es cierto? Es igual a pi. Ustedes entienden bien eso, ¿ya? El volumen es igual a pi multiplicado por r cuadrado, ¿sí o no? Pi r cuadrado g. O sea, r elevado al cuadrado por g. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Pero de ahí te sale en forma inmediata, porque r cuadrado es 36 y g vale 9. Multiplicas 36 por 9, te va a salir 324 pi. Y ese viene a ser la solución del ejercicio. Bien, jóvenes. Pregunta 7. En la figura se muestra un recipiente cilíndrico en el cual se ha vertido agua hasta una altura de 2. Si la superficie de agua se queda determinada en la parte superior, por supuesto en la región celeste, y tiene un área de 160, te piden calcular el volumen del cilindro. Bien, jóvenes, la región que está pintada de celeste es una región rectangular donde el largo de esa región es 20, el área es 160. Es evidente que el ancho tiene que medir 8. ¿Ya? Mide 8. Si lo vemos frontalmente de esta posición lateral, ¿ya? Observamos la base. Vamos a observar aquí una circunferencia o un círculo, como quieran ustedes, jóvenes, donde MN, que viene a ser el ancho de esta región rectangular, representa una cuerda perpendicular al diámetro. Y esta distancia de 2 vendría a ser justamente esta parte, es como la flecha que corresponde a la cuerda. Muy bien, me piden calcular el volumen del cilindro. Solamente necesitamos el radio de la base del cilindro, nada más. Entonces vamos a ubicar al radio. Al radio se ubica trazando del centro hacia un extremo. En este caso le voy a colocar R. Pero como la cuerda MN vale 8, queda dividido en 2. Este sería 4. Y la otra parte también sería, por supuesto, 4. Y como el radio es R y esta distancia es R, le quitas 2 y esto va a ser R menos 2. Ahí está. Entonces, en este triángulo rectángulo de catetos R menos 2, 4, hipotenusa 5, ya le dije 5, por supuesto, ¿no? Porque simplemente es el único número que está cumpliendo, pues, ¿no? R vale 5, reemplaza 3, 4, 5. Entonces, calculemos lo que pide el problema. Nos están diciendo que calcule el volumen del cilindro. Y esto equivale a pi r cuadrado. En este caso, vamos a colocar pi, ahí está, r elevado
al cuadrado multiplicado por G. Tengan presente que esto se puede reemplazar. Mira. A ver. Igual sigue siendo pi. El radio al cuadrado tenía que ser 25. Y todo esto multiplicado por G. Y G es 20, es la generatriz. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio viene a ser, ¿ya? Multiplicando nada más todo, pues, ¿no? ¿Sería cuánto? Claro, esa es la respuesta del problema. 500 pi. Ese es el volumen del cilindro de revolución. Bien, joven, el problema número 8. Un líquido se encuentra contenido en un recipiente de forma cilíndrica. El radio de la base del cilindro es 4. El líquido se vierte en 2 cilindros congruentes, esos que están a la derecha, que tienen la misma altura, en este caso la generatriz, igual que el cilindro original, y también, por supuesto, tiene un radio idéntico, pero obviamente que no es 4. Justamente te están pidiendo calcular el radio de la base de estos 2 cilindros. Pero el líquido que sale de este cilindro se vierte en estas 2. Por lo tanto, es obvio que el volumen de este primer cilindro equivale a la suma de los volúmenes de estos 2 cilindros. Pero como son equivalentes, basta calcular uno de ellos y lo multiplico por 2, nada más, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí el planteamiento del ejercicio, ¿ya? Veamos a ver. El volumen del cilindro 1 equivale al volumen del cilindro 2 más volumen del cilindro 3. Ustedes dirán, ¿dónde está el cilindro 1? Se supone que es este. Y este es el cilindro 2 y este es el tercer cilindro. Pero ustedes se dan cuenta que el volumen del 2 y el 3 son iguales. Por lo tanto, solamente necesito plantear acá correctamente. Ya no le pongo volumen 3, sino adelante lo multiplico simplemente por 2. Tal como ustedes observan. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a resolver el problemita de la siguiente forma. El volumen del cilindro es pi r cuadrado. Entonces tenemos acá pi, el r, en este caso para nosotros es 4, elevado al cuadrado multiplicado por la generatriz. Y eso es igual al doble del volumen de cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces sería 2 veces el volumen del cilindro 2, ¿no? Sería pi r elevado al cuadrado y esto multiplicado por g. Ahí está, ¿ya? Colocamos acá pi r cuadrado g, pero 2 veces. Por supuesto, aquí sale en forma inmediata. Se cancela pi, se cancela g, raíz de 8, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí es igual a raíz de 8. Es 2 raíz de 2.
Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Por supuesto que esa es la respuesta al problema. Porque me están pidiendo que calcule el radio de los otros dos cilindros, ¿ya? Con la cual recibieron el líquido inicial del cilindro 1. Muy bien. Jóvenes, pregunta número 9. Un cilindro contiene las 3/4 partes de su volumen con agua. Si se inclina, como muestra el esquema, ¿cuántos grados debe inclinarse para que el agua no se derrame? Bien, muchachos, hagamos lo siguiente. Contiene agua las 3/4 partes. Supóngase que todo sea 4V, entonces las 3/4 partes sería, obviamente, 3V, ¿cierto? Y el otro sería V, ya que el total vendría a ser 4V. ¿Ya? Muy bien. Y el radio de la base equivale, en este caso, solamente R. ¿Por qué razón? Porque justamente el diámetro es 2R. ¿Ya? Cuando se le inclina, el volumen de agua equivalente a 3V sigue siendo la misma acá. No ha cambiado, sino que ha cambiado la forma en que el agua está almacenada. El V sería este, nada más. Y cuando se le inclina y cuando la caída de agua es inminente, te piden calcular el valor de alfa. En ese momento, en la caída inminente, se debe cumplir un requisito, ¿no? Que esta línea debe ser paralela a la superficie del piso. Entonces diremos que por propiedad de ángulos alternos internos, este angulito sería igual que alfa. Y por supuesto, este angulito de acá también sería alfa, por alternos internos. Si tú trazas el diámetro de la base, es obvio que vas a obtener un triángulo rectángulo donde puedes calcular el valor de alfa. Por supuesto, el cateto opuesto a alfa vendría a ser el diámetro. Y para poder calcular alfa, porque eso es lo que te están pidiendo, solo tendrías que hallar el valor del otro cateto, que es justamente, yo le voy a llamar Y. Si tú calculas Y, vas a poder calcular el valor de alfa porque va a haber una relación entre estos dos. Muy bien, muchachos. Entonces ya está planteado el problema. El cálculo básicamente es en el Y, nada más. O el I, como prefieran. Entonces, todo el volumen, 4V, es equivalente al volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro es igual a pi, ¿ya? Pi multiplicado por R elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por la generatriz, que en este caso es 4R. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo, es pi R cuadrado multiplicado por la generatriz. Por supuesto que aquí, para que se aprecie mejor,
Todo esto vendría a ser el valor de la generatriz. ¿Está bien? Ya. Simplificando, obtienes el valor de V, que en este caso, V vendría a ser pi r cubo. Simplemente así. Pi r al cubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, lo que tenemos que hacer es encontrar de alguna otra forma el alfa. Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Acá tenemos un sólido que se llama tronco de cilindro. Pero justamente es la mitad de un cilindro. Eso lo podemos comprobar acá, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes extienden y pueden construir dos partes idénticas. Y entre estas dos están constituyendo un cilindro cuyo volumen es 2V. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula este volumen 2V? 2V se va a calcular como pi r cuadrado g. En este caso tendríamos pi r cuadrado multiplicado por g. Pero g equivale a i. No te olvides que es así. Repito, 2v es pi r cuadrado por i. Ya, muy bien. ¿Y de aquí qué hacemos? Solamente reemplazamos. Mira, 2v, o sea, tendríamos el doble de esa cantidad, ¿de acuerdo? Esto que está aquí es el doble de v. Y es equivalente a pi r cuadrado y. Ya está. Entonces deduces, obviamente, que el valor de y equivale justo al diámetro de la base del cilindro. Entonces, es evidente que en este triángulo rectángulo, fíjate bien, es un triángulo rectángulo notable. ¿Cierto? Este cateto es 2R, el Y vale 2R, y tienes el valor de alfa. Por lo tanto, alfa te va a salir 45 gramos. ¿Y ese qué viene a ser? Viene a ser la respuesta del ejercicio. Bien, jóvenes, estamos resolviendo los ejercicios de su separata y estamos en el ejercicio número 10. En el prisma hexagonal regular, que es el sólido que se muestra aquí, hay la distancia de F a la diagonal AB. Muy bien, muchachos. La base debe ser un hexágono o una región hexagonal regular. Te piden la distancia de F a la diagonal menor AB de la base. Bien, por teoría, hemos hecho el tema del teorema de las tres perpendiculares. Nótese que a ti lo que te están pidiendo es la distancia de un punto exterior, como por ejemplo F, hacia AB, que está contenida en el plano del hexágono. Y para poder ubicar a esa distancia y poder calcularla, se necesita el teorema de las tres perpendiculares. Por el momento, las aristas laterales son perpendiculares, de hecho, a las bases. Entonces acá tenemos una primera perpendicular, ¿de acuerdo? Ahí está, esa es la primera perpendicular. Luego viene
del pie de la primera, tenemos que trazar una segunda perpendicular a la recta AB que está contenida en ese plano como diagonal. Para poder trazar no es muy difícil, puesto que por teoría, en un hexágono regular que ya hemos repasado, esta diagonal mayor del hexágono es de hecho perpendicular a esa diagonal. Y ahí tenemos la primera, la segunda y por supuesto faltaría la tercera, que se traza de F hasta este punto de corte. Y esa vendría a ser la tercera perpendicular. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo poder calcular esta distancia? Esta distancia que me están pidiendo, lo voy a colocar aquí X, ¿ya? Me piden esta distancia. Teoría, muchachos, esta línea de F hacia el plano mide también 4. Solamente me faltaría esta perpendicular. Pero también sabemos por teoría que los ángulos internos de un hexágono regular es 120. Por lo tanto, este debe ser 60. ¿Ya? ¿Sí? 60 grados. Y por supuesto, el otro es 30. ¿Ya? Ahí está. Si este es 2, entonces este segmentito vale 1. Tal como ustedes observan ahí. Pero toda la diagonal vale ¿cuánto? 4. Si a 4 le restas 1, esto te va a salir 3. Entonces esta distancia de aquí, 3, 4 y 5 forman un triángulo notable. Por consiguiente, el ejercicio te va a salir 5. ¿Por qué? Porque ese triangulito es un triángulo notable. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la resolución del problemita número 10. Bien, jóvenes, estamos con la pregunta número 11. En el cilindro de revolución que se muestra, las longitudes de los menores recorridos para ir de A hacia M por la superficie cilíndrica son de 13 pi y 15 pi. Calcula el volumen del cilindro sabiendo que el radio de su base es 7 centímetros. Muy bien, muchachos. Para empezar, de todas maneras hay que desarrollarlo, ¿no? Puesto que me hablan de la mínima trayectoria, hay que desarrollar. Por ejemplo, en el cilindro tú ves el diámetro AB. A se supone que es este extremo y B viene a ser el punto medio de toda la longitud de la circunferencia. O sea, nuevamente A estaría en el otro extremo. Ustedes ya saben por qué. Porque al juntarlo, ¿no? Determina una circunferencia. ¿Ya? B está en la mitad. Pero ¿dónde está M? M es un arco de la semicircunferencia AB. Entonces, más o menos se encuentra por acá. Entonces, como esas líneas que están con flechas son los menores recorridos, eso quiere decir que la línea AM en el plano debe ser una línea recta, así como también la otra línea, posterior y anterior. Ahora, ¿cuánto miden las longitudes de los menores recorridos? Ya. Miden exactamente como dice 13 pi y AM es 13 pi y el otro es 15 pi. Tenemos acá 15 pi. Pero el desarrollo lateral del cilindro consiste en la longitud
de esta línea, el desarrollo, por supuesto, de la circunferencia de la base, es justamente 2pi por el radio. Pero como el radio vale 7, 2pi por 7 sería 14pi. Ahí está, 14pi. Te piden el volumen del cilindro. Como ya tienes el radio de la base, solo te falta la altura o la generatriz. ¿Y cómo vas a obtener la generatriz? La generatriz lo vas a obtener simplemente trazando la altura desde M. Tú trazas la altura desde M, entonces vas a poder calcular. Pero nosotros sabemos por teoría, ustedes también, cuando un triángulo tiene lados 13, 14 y 15, aplicando la fórmula de Herón, ustedes pueden calcular la altura hacia el lado medio. Y justo esa altura equivale a 12. ¿Ya? También puede salir por áreas, puesto que puedes hallar el área por la fórmula de Herón, y luego pase por altura entre 12, ya puedes calcular la altura. Entonces su equivalencia sería esto. Esto sería 12pi, que vendría a ser la generatriz del cilindro. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el ejercicio. El volumen del cilindro, ¿ya?, es equivalente a pi multiplicado por su radio. En este caso el radio es 7, elevado al cuadrado, y esto multiplicado por la generatriz. La generatriz te está saliendo exactamente 12pi. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Pi radio al cuadrado. Se supone que acá solamente falta el 2, que viene a ser la potencia del r cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Entonces, el desarrollo total de esto sería 588 pi elevado al cuadrado. Esa viene a ser la respuesta del problemita. Bien, jóvenes. Pregunta número 12. En una vasija que tiene la forma de paralelepípedo de 30 centímetros de largo, 25 de ancho y 22 de altura, se vierten 6 litros de agua. Bueno, acá colocamos entonces, como dice el dato, los 6 litros, ¿no? Se supone, como está indicado, esta es agua, ¿ya? La pregunta es, ¿a qué distancia del borde llega el agua? O sea, te están pidiendo cuántos centímetros, a cuántos centímetros del borde donde llega, se supone que es a la parte superior, llega el agua. El agua llega hasta aquí, pero medido hasta el borde es justamente lo que te pide. Pero esta distancia que está acá, debemos de calcular, por ejemplo, la Y. Una vez que calculamos Y, restamos 22 y obtenemos el valor de X. Y el agua tiene la forma de un paralelepípedo y dice que hay 6 litros. Según la equivalencia, 1 litro en centímetros cúbicos equivale a 1000. 1000 centímetros cúbicos. Y eso es equivalente al producto de las 3 dimensiones. En este caso, 30 centímetros multiplicado por 25 centímetros y multiplicado además por Y centímetros. Entonces,
cuando tú desarrolles ese producto, de hecho, se van a cancelar las unidades, ¿no? Que son centímetros cúbicos. De ahí solamente obtienes el Y. Y el valor de Y ya exactamente es 8. Entonces, si yo tengo Y que es 8 centímetros y me piden la distancia donde llega el agua hasta el borde de la vasija, entonces puedo decir entonces que el valor de X equivale en centímetros, por supuesto, ya está establecido ahí, igual a 22 menos 8 sería 14 centímetros. Y ese vendría a ser, por supuesto, la respuesta del problema.